Bueno, pues si os parece, seguimos con la conversación, seguimos con el debate, seguimos preguntándonos cosas, compartiendo dudas, si las hubiese también certezas, claro. Y en este caso vamos a hablar de las desigualdades, poniéndonos en la propia cultura cooperativa. Las organizaciones entendidas como seres vivos, todas las organizaciones, también las nuestras, seres vivos que por su naturaleza están llamadas a evolucionar, así debería ser. Hay una frase que me gusta mucho que dice: analiza lo que tienes entre manos y si ves que no cambia, ten cuidado que igual se ha muerto. A veces tenemos una cierta resistencia al cambio y en el otro lado de la moneda pensamos que todo tiene que cambiar para ir acorde con estos tiempos tan frenéticos. Pues probablemente ni lo uno ni lo otro, pero si ponemos la mirada de las desigualdades sobre nuestra cultura cooperativa, veamos cuáles son los elementos sobre los que parece ser que podemos incidir y que sería incluso aconsejable. No es nada sencillo entender cómo se construye una cultura. Dicen que la cultura no son solamente los valores originarios, sino la transmisión de esos valores y sobre todo el hábito. Hacer, repetir. Eso es lo que nos ayuda a fijar una cultura. No es sencillo saber cómo se crea una cultura y por lo tanto tampoco es saber cómo se puede llegar a destruir una cultura. Bueno, pues de un tema tan sencillo como este es del que vamos a hablar enseguida. Y para eso tenemos con nosotros y con nosotras a Jon Leceta, que es profesor en Lanqui UCI, y a Paulo Ponce Mendiola, Paulo Ponce, de la Universidad de Deusto. Y son las personas que nos van a ayudar a centrar esta cuestión, como decía, tan sencillita. Vamos a ir, poco a poco. Y lo primero que quería sobre lo que me gustaría que debatiésemos o que me dieseis vuestra opinión es sobre pues los distintos tipos de cultura que pueden ser predominantes hoy en día. Y claro, cuando hagáis ese repaso, por favor, centrádnoslo también o sobre todo desde el punto de vista de la cultura cooperativa, que es la que nos interesa en esta hora de trabajo más o menos diseccionar, ¿no? Tipos de diferentes culturas en el mundo de la empresa y específicamente las particularidades de la cultura cooperativa. Buenos días, primero, a todos. Yo cuando hacías la introducción me ha gustado mucho cuando has comentado que lo que no cambia muere, ¿no? A la hora de referirse a las culturas, porque eso enmarca un poco en el hecho de que la cultura es algo vivo, es algo que va evolucionando, es algo que va acorde a los nuevos retos que tiene el mundo. Entonces, para enmarcar un poco la cultura, yo creo que la cultura empresarial, la cultura organizativa, define lo que son los valores del grupo, empresarial del que estamos hablando, e incide en su manera de actuar. ¿Y todo esto para qué? Para afrontar todos los retos a los que se enfrenta una sociedad empresarial, una empresa, una cooperativa, que la verdad que son muy grandes y cada vez más. Entonces, enumerando un poco quizás podemos, yo creo, tenemos competencia, tenemos globalización, tenemos una sofisticación de los mercados cada vez más grande, la gestión es cada vez más compleja. Y entonces, ¿qué tipo de cultura adoptan las empresas ante estos retos? Ahora que pensaba un poco sobre ello, yo creo que es quizás lo que buscan más las empresas es el valor añadido, la diferenciación. Entonces, yo lo denominaría incluso cultura de búsqueda del valor añadido. Con toda la competencia que hay, con lo que hemos hablado de la complejidad, la única manera de continuar y de sobrevivir es siendo el valor añadido. Quizás sí existe esa diferencia entre las empresas, vamos a llamar mercantiles, y las empresas cooperativas, creo yo. No en el fondo, yo creo que ambas buscan lo que es un valor añadido, buscan diferenciarse para poder exitosamente afrontarse al reto. Pero creo que quizás en lo que sí podemos hacer un inciso es en dónde está el foco de dónde busca el valor añadido o para qué lo busca cada compañía. Una compañía al uso, quizás una compañía mercantil, una sociedad anónima, sociedad limitada, cualquier tipo de compañía al uso mercantil,
quizás pone más, tradicionalmente ha puesto más el enfoque en lo que es el maximizar la riqueza del accionista. O sea, yo creo que cuando una empresa, en todas las escuelas de negocio, cuando comienzas te dicen debemos maximizar la riqueza del accionista. Pero yo creo que luego sí podemos ver cómo eso ha ido evolucionando, esa concepción de búsqueda de la máxima riqueza para el accionista. Pero luego las cooperativas se enfrentan a los mismos retos a día de hoy. Una cooperativa compite en el mismo mercado que una sociedad mercantil. Entonces, por tanto, al enfrentarse a los retos de la competencia, a los retos de la globalización, pero lo hace de otra manera. Lo hace de esa manera más personalista, de esa manera más centrada en los socios. Entonces, aunque el principio de esa cultura puede ser similar, yo creo que ese foco pequeño, pero a la vez tan diferenciador, hace esa diferencia. No sé cómo lo ves tú, Joan. Vale, hola, buenos días. Pues, bueno, a mí me gustaría, tal y como has dicho, ¿no?, que existe ahora mismo una cultura de valor añadido que se está buscando, comentar que ese valor añadido es generado principalmente por las personas. Entonces, vamos a definir qué entendemos por cultura organizacional, que sería el sistema de creencias, expectativas y valores que un grupo determinado de personas tiene en una organización. Sería ese un poco el ámbito, ¿no?, en el que se espera que esas personas interactúen y se comporten y trabajan de una manera concreta, que la propia cultura está impulsando que sea así, ¿no? Entonces, me gustaría comentaros también cómo se puso en marcha en el 2010 desde Mondragón Universidad, pero en colaboración también con Deusto y también con la UPV-HU, un diagnóstico sobre cultura organizacional. En ese diagnóstico de cultura organizacional se establecen tres grandes tipologías de culturas mutuamente autoexcluyentes. Es decir, si hay un tipo de cultura, pues la otra no es que no exista, pero existirá menos, ¿no? Entonces, se establecen las culturas en base a tipologías de normas comportamentales y se establecen estos tres tipos de culturas, que es la cultura pasiva, la cultura agresiva y la cultura constructiva. Y cada tipo de cultura pues, promueve unos tipos de comportamientos en las personas. La cultura pasiva se caracteriza por promover comportamientos que no pongan en peligro la seguridad individual de sus miembros. Una cultura basada en comportamientos de estilo burocrático y también se encuentran sistemas de control y mando rígidos que a la larga generan comportamientos dependientes. Esa sería un poco la definición de cultura pasiva. La cultura agresiva, en cambio, incentiva sistemas y la competitividad interna y el todo vale. Es decir, están caracterizadas por promover comportamientos por los que los miembros actúan de forma agresiva para proteger básicamente su estatus dentro de la organización. ¿Sí? Y la cultura constructiva, en cambio, estaría formado por sistemas que promuevan la participación y la autonomía, el desarrollo de las personas y el trabajo en equipo, enfocado básicamente a comportamientos de innovación y logro, así como de afiliación. Entonces, teniendo estas tres grandes subtipos, se pasó la encuesta a día de hoy, se sigue pasando la encuesta y a día de hoy hay una base de datos de 380 organizaciones con 60.000 entradas y, bueno, se puede hablar de manera general que pues, bueno, las cooperativas son culturas muy orientadas al cliente y en las que también encontramos cultura predominantemente, aunque de todo tipo, pero más pasiva y más constructiva. Es decir, un conjunto de estas dos tipos de culturas, tipologías de culturas. ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Pues se puede llegar a entender igual desde la doble dimensión que tiene el ser socio, la doble dimensión de ser dueño y trabajador al mismo tiempo. Eso trae también con ello una doble vertiente cultural. Por un lado, el ser socio nos puede llevar a instalarnos en la seguridad, a una cierta pasividad, alimentando esa cultura pasiva de tranquilidad,
Pero por otro lado también el ser socio y el propio modelo de desarrollo organizacional cooperativo, al ser una persona que va a hacer prácticamente su vida laboral dentro de la organización, le interesa promover el crecimiento de las personas, es decir, que las personas vayan hacia mayores niveles de participación, de aprendizaje continuado y de toma de responsabilidades, ¿sí? Entonces, encontramos esos dos tipos de cultura predominante un poco contrapuestas, eso sería un poco... Sí, eso que comentabas me parece interesante, la doble dimensión del socio, ¿no? Sí. Y quizás un poco curioso y a la vez quizás a analizar, ¿no? Porque quiero decir, me parece curioso que en una sociedad cooperativa, o sea, en una cooperativa, salga algo de pasivo, en mi opinión, ¿no? Porque yo creo que al final la concepción que yo tengo de eso es que debería ser, o sea, nada pasivo, ¿no? Sí. Quiero decir, eso debería ser lo más constructivo posible, que no haya, o sea, que no se coarte esa individualidad, ¿no? O sea, que no exista esa dependencia. Entonces, yo creo que es un punto en el que quizás sí se puede trabajar. Sí, me sorprende, a mí siempre me sorprende ese resultado, que es algo pasivo en una... Tenemos que tener también en cuenta, igual, para seguir un poco ahondando en ese camino que señalas, Pablo, la dimensión de la organización. Entonces, en dimensiones pequeñas de 5, 10 socios, sí, es mucho más fácil que salga un tipo de cultura constructiva. En grandes empresas cooperativas, pero que son pues, mayores de 500 personas en dimensión, se genera también una distribución del trabajo, y venimos también de culturas industriales que operaban en modelos tayloristas. Entonces sí, también hay una gran división de trabajo, que se puede generar diferentes tipos de subculturas dentro de una misma organización. Hay quien dice que para facilitar estos análisis puede haber dos aproximaciones distintas, ¿no? Que dices, bueno, pues para poder analizar y para poder resolver, digamos, en un entorno tan complejo en el que tenemos que fijarnos en el punto de arranque, que en una empresa al uso mercantil podría ser maximizar el beneficio para los accionistas, pero que en el entorno cooperativo es otro. En toda esta complejidad de decir, bueno, qué cultura es la que está en el sustrato de la actividad, de la relación, de lo que supone esta organización como ser vivo, también encontramos diferentes. Y hay quienes defienden, bueno, pues para poder analizar todo esto y tomar decisiones, simplifiquemos y hablamos de la cultura cooperativa. Y hay quien dice, no, si es así la realidad, no la simplifiques. Es más duro, es más largo todo el proceso, pero ten en cuenta la riqueza de todos estos valores, porque si no, no estás resolviendo, sino resolviendo una pequeña parte. Y esto viene a preguntaros, hablamos de cultura cooperativa como si fuese como si hubiese un estándar de cultura cooperativa. Esto es lo que cabe dentro de estos márgenes, Esto es la cultura cooperativa, y la realidad nos dice que hay una riqueza enorme, no solamente por tamaño, por orientación, sí, orientación a cliente, pero qué cliente, producto, servicio, tradición industrial, no tradición. Claro, resolver en este complejo sistema es mucho más difícil, y entiendo que las desigualdades, que es el foco que queríamos poner hoy, varían de uno al otro. ¿Cuáles serían hoy en día los focos de desigualdad en estas culturas cooperativas? Hombre, está claro que desde el modelo que os he planteado, pues es un modelo que nos sirve para realizar análisis comparativos y que nos extraemos mucha información. Pero, claro, en cierta manera, pues cada vez es un modelo, entonces tenemos que simplificar la realidad. Es decir, cada grupo humano genera una cultura propia. Hasta dentro de, digamos, las cooperativas podemos encontrar culturas diferentes, maneras de hacer diferentes, así como dentro de una empresa más al uso también podemos encontrar culturas distintas, ¿no? Entonces, pero si nos ponemos un poco a distinguir a grosso modo entre cultura cooperativa y cultura de empresas no cooperativas,
pues si nos centramos un poco en la experiencia cooperativa de Mondragón, sí que encontraríamos pues una clara razón de ser en sus orígenes, ¿no? Que era el desarrollo de las personas y el desarrollo comunitario, ¿no? Ese es un poco... y este desarrollo comunitario mediante la generación de empresas pues, que funcionan en clave de autogestión y de colaboración, ¿no? Ese sería un poco la definición que podría distinguir, digamos, a otro tipo de empresas, ¿no? También, curiosamente, pues está habiendo una evolución en empresas no cooperativas que van hacia unos valores que se entendían en su origen cooperativos, ¿no? Y a su vez, desde las propias cooperativas se generan ciertos diagnósticos, digamos, de cómo vamos, y se señala también que en cierta manera se está perdiendo punch en la identidad cultural cooperativa propia, ¿no? Entonces entramos en esa paradoja, ¿no? Por un lado, a día de hoy se está cada vez valorando más en las empresas pues los intangibles, la participación y la implicación y el proyecto compartido, y por otro lado se hace un análisis autocrítico en el que, oye, que estamos perdiendo punch en esto, ¿no? O sea, un poco el resto de empresas vienen hacia este territorio y en este territorio nosotros estamos cuestionándonos si estamos bien posicionados, ¿no? Sí. Bueno. Yo cuando, para comenzar, yo creo que cuando decíamos cuando hablabas de simplificar las culturas, ¿no? que se puede dar por simplificado, o sea, en dos grupos. Yo creo que hemos comenzado diciendo que la cultura es algo vivo. Entonces yo creo que es un error tremendo intentar simplificar. O sea, yo creo que el primer paso para uno poder enfocar qué tienes delante es decir, no, mira, no es simple, no se puede dividir en dos. El hecho de que no sea simple, el hecho de que sea complejo, quiere decir que su trabajo es mucho más complejo, es mucho más complicado, pero es algo que se debe hacer, es algo que tenemos que hacer. Entonces, si uno comienza ya sabiendo cuál es el reto real, lo afrontas de otra manera, yo creo de manera correcta. Y también no estoy de acuerdo cuando se dice que la pérdida de la cultura cooperativa. O sea, yo creo que es la evolución de la cultura cooperativa, ¿no? Yo creo que a veces cuando se dice no, la pérdida de la cultura cooperativa, se entra como un poco en un ataque de pánico, porque uno dice no, perdemos, no, estamos perdiendo esto, no, estamos evolucionando. Vamos a ver hacia dónde evolucionamos, por qué estamos evolucionando, qué estamos buscando, ¿no? Pero porque a veces cuando yo creo que cuando se denomina pérdida, uno puede entrar en eso de uno no quiere perder las cosas que uno tiene. Entonces, cuando uno no pierde, dice, no, voy a defender esto tal cual está, como está, no lo quiero perder. No lo estamos perdiendo. Sí, sería más bien, igual, por matizar más, una sensación de ilusión, pero sin mucho menos, claro, viendo lo interesante que es, digamos, a día de hoy, ¿no? Que la empresa moderna comente, ¿no? Que la ventaja competitiva está en las personas, pues poniendo en valor también que desde el origen de la experiencia cooperativa las personas estaban en su centro y en su valor. Entonces también se necesita tener un reconocimiento y conocer, digamos, y estudiar y promover e impulsar aquellos orígenes actualizados al día de hoy. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Focos de desigualdades que no voy a permitir que os escapéis. Focos de desigualdades en las culturas cooperativas. Y me tiro a la piscina, ya veremos si hay agua o no hay agua. Acceso al conocimiento. Promoción meritoria de las personas dentro de las organizaciones cooperativas. ¿Cómo lo ves? Yo cuando dices la promoción meritoria, ¿no? Yo creo que la promoción meritoria es efectiva tanto en cultura cooperativa como en cultura tradicional mercantil normal, ¿no? Porque cuando a ti se te da un mérito por hacer algo, por hacer algo, bueno, también es verdad, se me ocurre ahora, igual es interesante saber qué mérito, qué llamamos mérito, ¿no? Porque que igual no es lo mismo lo que consideramos un mérito en una empresa cooperativa y en una empresa mercantil normal. Entonces yo creo que primero, incluso dentro de las cooperativas, dependiendo del enfoque que tengamos, una cosa es mérito y otra cosa no. Entonces
creo que tenemos que comenzar primero definiendo cuál es el mérito, qué consideran que es el mérito dentro de nuestra cooperativa. Pero yo sí creo que existe el mérito, estoy a favor de él, creo que es bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que como te decía antes, cuando se te premia por algo, cuando se te da un mérito, es porque has luchado contra lo establecido tal cual. O sea, has buscado para hacer las cosas de otra manera, le has dado una vuelta. Va totalmente en contra de lo que hablábamos de la pasividad antes, ¿no? Quiero decir, yo creo que el premio es haber sido activo, ¿no? Haber dado algo por cambiar. Y yo creo que existe y creo que se tiene que fomentar, tanto en cooperativo como en las empresas mercantiles, ¿no? Yo creo que también el trabajo bien hecho, pues hay que reconocerlo, y en eso pues hay que poner pues mayor incidencia, ¿no? A la hora, digamos, de reconocer el mérito, estamos entrando también en el ámbito de la gestión de las personas. Es decir, ponemos un poco en el centro de la conversación cómo tiene que ser el departamento de personas también, ¿no? El departamento de gestión de personas, porque, digamos, selecciona, promueve digamos, ascensos y diseña las políticas de gestión de personas, ¿no? En su definitiva. Y creo que tiene una incidencia clave en el día de hoy en cualquier empresa basada en el conocimiento, tanto sea cooperativa como que no. Creo que va a coger una centralidad el Departamento de Gestión de Personas como anteriormente a lo mejor no ha tenido. Y en esa doble naturaleza de personas que gestionan la organización y socios de la organización, ¿cómo conviven? ¿Cómo conviven las dos caras de esa persona? Es la misma persona con una doble condición dentro de las organizaciones, en muchos casos, no en todos, obviamente, pero ¿de qué manera se puede garantizar que esa promoción vaya pareja? Que haya una promoción de la persona como elemento de conocimiento, gestión de personas al uso, pero también que haya una promoción de la persona como socio parte del proyecto compartido. Porque esa podría ser otra de las fugas de agua de la igualdad o de la promoción de las igualdades dentro de la cultura cooperativa. Claro, el proyecto cooperativo en sí, claro, tiene esa doble vertiente de dualidad, ¿no? De decir, vale, vas a crecer en competencias técnicas, pero también vas a crecer en competencias humanas. O sea, en el ideal cooperativo sería crecer tanto profesionalmente como humanamente. Y a medida que se crece humanamente, también, digamos, se van generando otras competencias más intangibles, como puede ser la participación, la implicación, y el asumir responsabilidades con respecto, pues, de participación en órganos sociales, ¿no? Entonces, claro, en cierta manera tampoco van desunidas. Es decir, el Departamento de Gestión de Personas también tiene que ser un alentador y un cuidador de aquellas personas que van poco a poco creciendo con el proyecto cooperativo. No hablamos exclusivamente de vigilar las competencias técnicas del desempeño, sino también las competencias humanas, en tanto que participantes de un proyecto concreto que tiene una serie de valores y que tiene una serie de objetivos o sueños a realizar, ¿no? Que yo, cuando comentabas ahora pienso, ¿no? Y digo, yo que vengo quizás de esa concepción más mercantil del mundo empresarial, ¿qué cosa hay más maravillosa que un trabajador, que una persona sea gestor y trabajador? O sea, yo creo que al final el mundo empresarial se dirige hacia eso, hacia que la misma persona... Yo soy gestor de mis decisiones, de mis acciones, y a la vez soy quien las va a llevar a la práctica, soy ese trabajador. Entonces, si yo participo en lo que es en esa definición de méritos, en esa puesta de objetivos, en esa, y a la vez soy quien los ejecuto, si soy quien más voy a evaluar, es un grado. O sea, llegar a ese grado es complicadísimo, creo yo. Es difícil uno poder en una sola persona tener esa dualidad de roles. Es complicadísimo. Pero yo creo que ese es el sumum, ¿no? Llegar a eso es maravilloso. Sí. No sé si estoy entendiendo o quiero entender que las organizaciones mercantiles
tienden inexorablemente a valores cooperativos. Ya me parecería un titular para Twitter. Igual es lo que quiero entender, ¿eh? Puede ser. No, ¿Eso es lo yo que creo crees, que o? puedes poner el titular, ¿no? Yo creo, o sea, yo Vale, creo vale. que sí se desenvuelve más en esto, pero, y te doy otro titular, la cultura cooperativa evoluciona también, yo creo, un poco hacia el lado. O sea, no creo que uno va para un lado y el otro va para el otro. No. A ver, O sea, yo creo que hay, firmemente que hay un acercamiento. Y esa dualidad que las empresas ahora cada vez están dando más, el empowerment que dicen, ¿no? Vamos a dar a los trabajadores ese poder para que ellos mismos gestionen sus capacidades, gestionen sus esto. Eso es un rasgo muy, muy característico de la cooperativa. Sí, en ese cambio de ciclo que estamos aconteciendo, ¿no? Y vivimos, ¿no? Que comentabas al principio del foro, ¿no? También se ha establecido un poco en el cooperativismo, ¿no? Como hay una transición hacia un cambio también de ciclo, ¿no? De un cooperativismo más del bienestar, de estar más tranquilos en esa figura de sobreprotección, que sería de socios, y más pasiva que hablábamos antes, a una cultura más de la corresponsabilidad y la autoexigencia, ¿no? En el que los trabajadores, socios y propietarios viven el proyecto global de la cooperativa como propio, ¿no? Y claro, es muy exigente. Sí. En este foro, como en el anterior, estamos todos y todas directamente interpelados, obviamente. En el caso de la cultura cooperativa, pues sobra decirlo, en el caso de hombres y mujeres, pues también. O sea que quiero decir con esto que tenéis la palabra a partir de este momento, si queréis incorporar algún elemento concreto, alguna pregunta, algo que matizar. Todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces si que tenéis cualquier cosa, sí que os pediría que fuesen cuestiones en la medida de lo posible lo más centradas que puedan, para que sigan enriqueciendo este debate sobre las desigualdades y la cultura cooperativa. ¿Hacia dónde, en esa evolución que prevéis, hacia dónde os gustaría que evolucionase la cultura cooperativa desde el punto de vista de las desigualdades? ¿Cuáles creéis que deberían ser las siguientes asignaturas a las que la cultura cooperativista tendría que presentarse? Bueno, ya Arizmendiarrieta en sus escritos ya establecía, ¿no? Lo que estamos comentando aquí, ¿no? Que la cultura evoluciona y que, digamos, tiene que tener una adaptabilidad a los nuevos contextos y se tiene que digamos, adaptar, ¿no? A los nuevos contextos. Pero también establecía cómo es necesario que el socio se viva a sí mismo como ejecutor y creador también de la tarea, ¿no? Como brazo y cerebro del mismo, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, en esta sociedad y empresas que están emergiendo del conocimiento, ¿no? en la que toda empresa se quiere posicionar en un segmento de mayor valor añadido, pues el tener el mayor pool, el mayor grupo de personas motivadas, implicadas y que tiren del proyecto compartido, común, pues bueno, pues puede ser un gran diferencial competitivo. Y en eso yo creo que las empresas cooperativas tienen una historia, un recorrido y que merece ser impulsado. Yo creo que hacia dónde nos dirigimos, yo creo que nos dirigimos a converger ambos tipos de sociedades, de manera de ver el mundo empresarial, de manera de ver los retos del mundo ahora. Y sí creo que esa dualidad que hablábamos y que acabas de comentar, que comentaba Arizmendiarrieta, y del brazo, del cerebro, vamos a ser conscientes de eso y vamos a hacer ver eso verdaderamente afuera, ¿no? Yo creo que vamos a ser conscientes de que estamos evolucionando, no lo estamos perdiendo, lo estamos modificando, lo estamos cambiando, lo vamos a hacer de otra manera. Que no haya miedo a eso, que no haya pánico y ya está, y para adelante, ¿no? Quiero decir, si hasta ahora ha funcionado, no se va a caer ahora porque no se pierde, no se está perdiendo. Claro, por supuesto. La confluencia vamos a llamarlo solo confluencia, convergencia sí que puede ser una provocación para el pánico. Bueno, eso lo acepto. Pánico. Confluencia. Lleva también parejo
una cierta asimilación de normas, de reglas de juego, ¿no? Y eso sí que puede ser algo que choque inicialmente. Compartimos probablemente las diferentes organizaciones los mismos desafíos. Sabemos también que mayoritariamente el elemento que podemos poner sobre la mesa para hacer una defensa de nuestra oferta es el valor añadido, y eso se soporta en las personas, y las personas básicamente pues venimos y nos desarrollamos en un entorno muy parecido. A partir de ahí la manera de hacer cambia. Y hemos dicho que la cultura no solamente son valores, sino que son hábitos y repetición y repetición. Esos hábitos no son los mismos. Una empresa que se orienta a maximizar el resultado del inversor tiene unos hábitos que no tiene una cooperativa y viceversa. Es tal vez ahí donde puede existir un poco más de colisión, ¿no? Al menos en un diseño parece que ahí serían los elementos donde habría que intervenir con bisturí. Sí, pero bueno, al final es un aprendizaje, ¿no? Quiero decir, yo aprendo de ti y tú aprendes de mí en lo que se puede. Yo creo que el primer paso para eso es decir, o sea, es uno darse cuenta de que yo tengo que aprender algo, yo tengo algo que, no sé qué, pero algo tengo que aprender del otro tipo y el otro tiene algo que aprender de mí. Y hacia eso se va, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se va para ahí, con bisturí y con calma, pero se va. Bueno, y por eso al final están este tipo de foros, ¿no? Quiero decir, en el que somos conscientes de eso y vamos a debatirlo, vamos a hablarlo y ver qué hacemos. Sí, la función social de las cooperativas se establece en el hecho de que es un proyecto socioempresarial, es decir, que está íntimamente arraigado al entorno en el que ha surgido, ¿no? Claro, las cosas se complejizan más pues en entornos ya como los que vivimos, ¿no? De la era digital y de la globalización, ¿no? Pero sí que hay un vínculo que, digamos, en esa vocación de generar un desarrollo comunitario. Y creo que es un vínculo que a día de hoy hay que seguir impulsando y fomentando. Claro. Vuelvo a repetir, si tenéis cualquier intervención, cualquier pregunta, cualquier... Es que no sé si... Aquí hay uno y aquí también hay otras dos intervenciones. Sí, se ha hablado de la doble vertiente de la persona trabajadora como, bueno, pues como trabajadora y como socia. A mí sí que me gustaría poner el acento, y hoy que nos acompañan las universidades, que las personas son trabajadoras socias y las personas que están integrando órganos de dirección de las cooperativas se convierten en gestoras pues sin haber pasado por todas estas escuelas de negocios, ¿no? Entonces, cómo esas diferencias culturales dentro de las cooperativas pueden también estar muy condicionadas por el esfuerzo que hacemos desde las cooperativas por empoderar a las trabajadoras para que sean capaces de tomar decisiones las propias que nos tocan en los órganos, ¿no? Entonces, cómo, si esto lo tenéis identificado, ¿no? El empuje que hay, has hecho mención a Arizmendiarrieta, como la formación, el empoderamiento, la capacitación es lo que nos va a diferenciar y nos va a permitir luego asumir el rol que tenemos que hacer, ¿no? Sí, siguiendo con Arizmendiarrieta también él decía, ¿no? Que aquel que crea más en las personas será el que más lejos llegue, ¿no? El que más lejos hará llevar la organización adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que dentro de las cooperativas, pues claro que se hace un esfuerzo en formar y capacitar e implicar a las personas para que ellas mismas sean, digamos, las personas que sean el motor para hacer avanzar a la organización, ¿no? O sea, no sé si... Y había otra por aquí. Sí, no sé. Bien. Tenemos aquí, nos han pedido también aquí adelante otras dos personas. No sé si luego hay alguna otra más. Gracias. En esa distinción de la cultura organizacional que habéis hecho en pasiva, agresiva y constructiva, en la cultura cooperativa, ¿qué espacio dejaríamos a esa cultura agresiva en la que, si no me equivoco, habéis dicho que el todo vale? Dado su
presencia coetáneamente con todo el resto de empresas mercantiles en el mismo mercado, en las que creo que muchas de ellas sí están con una cultura agresiva. Sí, podemos decir que por la misma manera de funcionamiento cooperativo se incentiva mucho y es de incentivar todavía más el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, digamos, no es que no se necesite de cierta agresividad para competir con los competidores, valga la redundancia, en el mercado, sino que se minimiza la agresividad interna para, digamos, hacer frente a los grandes retos que hay en el exterior, ¿no? Pero sí que encontramos eso, que haciendo comparativa general entre los subtipos de culturas, se encuentran unas culturas más constructivas o pasivas que agresivas, de manera general, sí. Pero yo también creo que siempre está el riesgo a que resurja esa agresividad de dentro, que yo creo que es un poco por donde íbamos también ahí, ¿no? Entonces, y uniendo un poco con lo que comentaba antes, yo creo, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo ponerle un cortafuego a eso? Yo creo que la educación es el cortafuegos para esa agresividad futura, ¿no? Para esa agresividad potencial. Entonces comentábamos que la educación iba muy unida a los valores cooperativistas, a lo que somos desde un principio. Yo creo que con eso es con lo que se corta ese fuego, que hay que asumir que existe, porque yo creo que puede incluso denominarse intrínseco al humano, al ser humano. Pero entonces, ¿cómo paramos eso? Yo creo que mediante la educación. Sí. Sí. Bueno, sí. Yo creo que tanto, digamos, el miedo que paraliza como la agresividad, que en cierta manera potencia y que te hace hacer frente e ir hacia adelante, se pueden generar tanto por estímulos exteriores como internos. Es decir, el propio ser humano intrínsecamente tiene esas emociones. Claro, ahí está el trabajo de liderazgo, es decir, las personas que coordinan y que gestionen esos grupos en los que, digamos, pueden ser unos buenos gobernadores de emociones y dirigir esas emociones potenciales a ser más útiles para el proyecto. Con ocasión o sin ella, capacitar y transmitir y transmitir y transmitir eso que estábamos hablando de esa cultura, ¿no? Sí. Hay una intervención más aquí y aunque lo podéis casi que tomar como algo un poco de cultura agresiva, yo animaría mucho, sobre todo al público más joven, porque creo que nos va a venir muy bien saber su opinión, porque mira, ahí hay uno que yo creo que se anima, ahí hay una también, por lo tanto ya estás así a lazo, claro. Pero antes está pedida aquí pero primero, la palabra, pero no me voy a olvidar de que el siguiente eres tú. Yo quería hacer una pregunta y un comentario. El comentario, o sea, habéis intentado poner un titular de que las empresas mercantiles parece que tienen valores o que se dirigen hacia valores cooperativos, están impulsando mucho la motivación y la implicación de los trabajadores, pero creo que en general habrá empresas mercantiles que tengan buenos sentimientos. Creo que en general el para qué lo están impulsando es muy diferente. Y enlazo con la cuestión anterior de las mujeres y el poder, y creo que aquí es importante los trabajadores y el poder. Es decir, en las empresas mercantiles igual sí que queremos fomentar mucho se quiere fomentar mucho la participación, la implicación de las personas, pero de ahí a darles mucho poder a los trabajadores creo que hay una gran distancia, y creo que hay el tema de la participación integral, de la participación en gestión, la participación en beneficios y participación en el capital. Creo que las empresas mercantiles todavía están muy lejos. Bueno, por supuesto. No sé cómo, o sea, todavía sí valores, pero lejos. En que a día de hoy, si analizamos la foto, si hacemos la foto a día de hoy, la cultura cooperativa lleva una gran ventaja, pero yo creo que no podemos negar y sí tenemos que observar cómo en la empresa mercantil tradicional sí está comenzando a hacer ese esfuerzo, ese trabajo. ¿Que le queda mucho por hacer? Sí, pero quiero decir, lo más difícil es comenzar, ¿no? Una vez que ya uno quiere comenzar, o sea, me refiero a comenzar en el hecho de esto es lo que yo quiero dirigirme hacia allí, en cierta medida.
¿se llegará al mismo desarrollo, al mismo grado de madurez que una empresa cooperativa? No lo sé. Pero el mero hecho de comenzar, yo creo que está bien, ¿no? Al final esa utopía como camino, ¿no? Como dirección, decía Galeano, yo creo que es está bien, ¿no? Quiero decir, no es el fin, sigamos caminando en ese camino. Por el otro lado, eso, pues, la participación, la democracia, la soberanía en el trabajo, pues son rasgos muy propios, ¿no?, del modelo cooperativo, pero se está viendo eso, que también sin una cultura de la corresponsabilidad y de la autoexigencia de cara a llevar el proyecto entre todos adelante, pues si no hay un músculo suficiente de corresponsabilidad para hacer, digamos, a todos los miembros de la cooperativa corresponsables de la gestión, pues también se está viendo que falla, ¿no?, algo. Tenemos la pregunta. Sin coacción. Bueno, antes que nada quiero reconocer mi cierta ignorancia en cuanto al movimiento cooperativista, pero así que si digo algo que no es verdad, pues por favor que se me corrija. Pero creo que las cooperativas surgieron alrededor de los años 60 como alternativa al desarrollo económico que se estaba dando en estos años, que todo el mundo conocemos como son el franquismo. Pero atrás ha quedado esta fase de la historia nuestra española, y creo que en realidad no creo que sean las compañías mercantiles las que se están acercando hacia las compañías cooperativistas, porque lo que en realidad pasa es que la empresa, tanto las cooperativas como las mercantiles, están dentro de un entorno económico que está en un continuo cambio, y por tanto este cambio se ve también en los valores que están imperantes en nuestra sociedad. Así que lo que en realidad creo que pasa, este gran acercamiento del uno al otro, es que las empresas mercantiles se han dado cuenta de que si quieren seguir desarrollando tienen que potenciar uno de los activos más importantes que tiene la empresa, que son los trabajadores. Entonces, todo ese desarrollo de las capacidades personales creo que es un desarrollo para aumentar la riqueza que poseen ellas en este recurso tan importante. Sin más, era un comentario. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Al final el entorno es el mismo para todo el mundo. Todo el mundo está peleando en el mismo ring, en el mismo entorno. Entonces, lo que sí creo que es verdad, y a mí me gusta ponerlo en valor, es que ese cambio que dices que hay en la empresa mercantil, al darse cuenta de las personas, de su valor y de su implicación y de su potencial para el crecimiento empresarial, de eso ya se dio cuenta la empresa cooperativa muchísimo antes. Y eso es un mérito, es algo que hay que valorar, y es algo que bien si no... Yo defiendo que nos dirigimos un poco hacia allí, pero hay que poner eso en valor, quiero decir. Y el hecho de poner eso en valor es reconocer que en su momento, los visionarios que fueron en su momento, y eso también nos sirve para ratificarnos en el hecho de que es el camino a seguir. O sea, es un camino que tiene una trayectoria avalada y que no sé, eso es lo correcto, ¿no? Sí. Es verdad eso, que el entorno y las reglas del juego capitalista son las mismas para todos, pero digamos la última función social que tienen las cooperativas, pues se ve avalado también por los datos, por ejemplo, que Pizua nos comentaba, ¿no?, del Alto Deba, ¿no?, en el que, pues hablando de desigualdades, pues hay un índice de desigualdades mucho menor, comarcalmente hablando, que en otros lugares, y yo creo que no se puede separar ese índice de desigualdad de que sea la comarca con mayor concentración de cooperativas, ¿no?, del Estado. Cohesión, sí. Y cohesión social total. Sí. Una intervención más nos piden desde el fondo, Iñaki, será la última además para este bloque y pasaremos al siguiente. Hola, Egunon. Yo quería hacer dos comentarios asociados a dos temas que se han estado hablando. Uno de ellos tiene que ver cooperativismo, cultura constructiva, cultura no constructiva. A mi juicio, por la propia idiosincrasia, por la propia naturaleza de las cooperativas, y cooperativas hay muchos más que la experiencia cooperativa Mondragón, empecemos por ahí, supone tanto como hablar de una cosa que se contranatura. Es decir, si
alguno de esos elementos esenciales es personas en cooperación y personas y organizaciones de base democrática, que haya una cultura en la que la agresividad sea predominante no es sencillo. No es sencillo porque va contra natura. Entonces, porque precisamente lo que se propicia es tratar de anteponer el interés colectivo al interés individual. En consecuencia, los comportamientos muy individuales difícilmente son acogidos, y cuando eso se produce, pues la situación se agrava y los problemas surgen hasta que se ordena un poco la situación. Vaya eso por delante. Vaya, mi opinión, además, cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de cultura desde un punto de vista interno, no hablamos de cómo nos presentamos en el mercado. Es decir, porque nosotros podemos ser agresivos en el mercado, pero tener una cultura pasiva perfectamente. Yo creo que eso es compatible. Esa es mi primera reflexión. La segunda tiene que ver con el eje de la propia conversación. Creo que no le hemos puesto el cascabel al gato, porque hablábamos de igualdad o desigualdad de género y cultura cooperativa, ¿no? Y ahí mi percepción es doble. Es decir, si las cooperativas por naturaleza, sus propios principios, una organización de base democrática, una organización en la que las personas de una forma igualitaria tienen capacidad de decidir, de autogestionarse, evidentemente eso propicia, en términos de género, que la desigualdad sea menor. Dicho lo cual, mi percepción personal es que también, por lo menos las experiencias cooperativas más arraigadas, han ido también de alguna forma evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad. Existen desigualdades que son claras, los datos así lo avalan. Y yo, si hablo de mi propia organización sin salir de casa, percibo que una organización en la que tengo profesionales todos títulos superiores, una proporción hombres-mujeres que es igual, pero cuando empezamos a mirar otros datos, pues quizás las cosas dicen cosas diferentes. Cuando hablamos de promoción, cuando hablamos de acceso a la condición societaria, vemos que la relación hombres-mujeres no es la misma. Y seguramente es un reto que tenemos que abordar. Esas son esas dos cuestiones las que quería trasladar. Una de las desigualdades más que hay. Una más. En cualquier caso, y por lo del cascabel, que a mí es algo que me suele dar mucha rabia, porque no dejo de ser, aunque sea en la prehistoria periodista, que se me vaya un tema, no habíamos centrado específicamente desigualdades de género y cultura cooperativa, sino desigualdades en general y cultura cooperativa. Pero ya hemos dicho también al principio que no es posible hacer esta distinción, no solamente porque sean ámbitos que están continuamente solapándose, sino porque las desigualdades de género, como hemos comentado también antes, es algo transversal a cualquier otra desigualdad. O sea, es evidente que es uno de los elementos más que habría que considerar cuando nos enfrentamos a la fotografía o a la imagen dinámica de cómo está cambiando la cultura cooperativa, hacia dónde queremos o nos gustaría hacerla cambiar. Bueno, pues dejamos también apuntado este tema, pues igual para el año que viene, porque el tiempo para esta mesa al menos se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Pablo y Jon, por vuestra intervención. Gracias.